Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra cuarta sesión del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual, Prepa en línea CEP. Entonces vamos a dar inicio a nuestra cuarta y última sesión de este módulo. Vamos a recordar ahí algunos temas, hacer un repaso general de lo que es la literatura, sus géneros, características, etcétera. Veremos también lo que es la actividad del proyecto integrador, la participación en el foro y pues recordarles también que damos espacio también para preguntas, para comentarios. Puedes levantar tu mano, ¿sí? Para que no sea hacerlo de una manera pues más organizada. Puedes levantar tu mano en el momento que tú desees. Te doy la palabra si tienes ahí alguna duda o algún comentario también en donde quieras abonar algo a la clase, pues es bienvenido. Entonces, pues así va a ser nuestra participación, ¿sale? Como lo hemos estado haciendo durante las semanas anteriores. Entonces, bueno, vamos a dar inicio. Cualquier duda, cualquier pregunta, si no me escuchan bien o alguna situación, les pido que me lo hagan saber, por favor, ¿sí? Porque luego de repente puede suceder que no me estén escuchando correctamente y yo puedo estar explicando, entonces, para que haya así esa retroalimentación. ¿Sale? Muy bien. El orden de la presentación es el siguiente. Sí, vamos a ver primeramente la introducción, recordar el proceso de lectura. Es muy importante, en todo momento estamos teniendo contacto con la lectura, entonces es muy importante que recordemos cómo vamos a leer. Es nuestra principal o una de nuestras principales herramientas, la lectura y la escritura, para transmitir lo que pensamos, lo que sentimos, para acercarnos, ¿no? Al conocimiento también, para expresar nosotros mismos nuestras ideas, infinidad, entonces, de nuestras principales herramientas. Veremos los géneros literarios, los subgéneros también y sus características, recordar lo que es el fondo y la forma, aspectos importantes para poder analizar un texto, aspectos de análisis también de las obras literarias, lo que es la historieta, el proyecto integrador y el foro de integración. Por último, daremos espacio a preguntas, comentarios, alguna situación que ustedes tengan para que pues haya claridad al momento de realizar sus actividades pues de calidad, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a iniciar. A lo largo de este módulo, has revisado diferentes formas y enfoques para el análisis de textos literarios. Sí, ya hemos visto las características que tienen tanto en fondo como en forma, que es la prosa, el verso, como forma, los prototipos textuales, narración, descripción, argumentación y diálogo, o aspectos de fondo como es el argumento, el tema, ¿sí? Las cuestiones de contenido. Entonces, esta diversidad fomenta el desarrollo de un pensamiento crítico y reflexivo que te ayuda a apreciar tales textos como manifestaciones culturales. A lo largo de las semanas hemos reflexionado, también hemos compartido que los textos son producciones artísticas que tienen que ver en su producción por las emociones, por las experiencias del autor en torno a su contexto, ¿sí? A su realidad, o que pueden ser también fantásticas, ¿verdad? Que pueden ser inspiradas por algún momento, por la naturaleza, por alguna experiencia o simplemente por la imaginación. Entonces, el propósito de estas actividades y de esta sesión también, de esta semana, es que amplíes tu visión y tomes conciencia de las diversas formas de ver la vida y el mundo, distintas a la tuya y a la de quienes conoces. Qué importante, ¿verdad? Tomar conciencia. Qué interesante entonces se vuelve que no solamente venimos a aprender nuestro proceso de formación
no solamente venimos a aprender conocimientos teóricos, sino a que esos conocimientos teóricos nos ayuden al buen vivir, al ser felices, al poder servir al otro, a relacionarnos mejor entre nosotros como sociedad, con la naturaleza, nuestra madre, naturaleza de donde venimos. Entonces, gracias al arte, gracias a la literatura, es que podemos tener esa relación, podemos salir de nosotros mismos para entender que lo que pensamos es solo eso, nada más lo que pensamos, ¿sí? Y que existe pues un mundo afuera. Decía el gran sabio, ¿no? Solo sé que no sé nada. Entonces, pues imagínense, ¿no? El gran sabio decía esto eh, con esa connotación de que siempre estamos en búsqueda, que nunca dejamos de aprender, que siempre hay algo nuevo en el arte, en la vida misma, y que afortunadamente en los textos literarios pues se comparten todas esas visiones para que la nuestra pues sea más amplia, ¿sí? Tenga más apertura. Entonces se pretende que reconozcas que muchas creencias, valores y normas están vinculados al contexto histórico en que fueron creados y que algunos de estos trascienden en el tiempo. Sí, justo lo que acabamos de mencionar, los textos son creados pues por los contextos históricos, ¿sí? Por los contextos históricos, políticos, culturales, religiosos, etcétera, ¿no? Por todas las circunstancias que nos ha tocado vivir, eh, nos van moldeando, nos van marcando a nosotros como individuos. Obviamente, nosotros mismos como individuos, de estos individuos surgen los artistas, los escritores, y que ellos también se han visto impactados por todos estos acontecimientos mismos que los plasman en el arte. Algunos de estos trascienden en el tiempo. ¿A qué se debe que trasciendan en el tiempo estas obras? ¿En qué radica que unas obras trasciendan en el tiempo y otras pues se vayan olvidando? A que utilizan, a que tocan temas trascendentales, ¿no? Temas del bien común, como los valores, ¿sí? La confianza, el respeto, la empatía, ¿sí? El amor, el cuidado, el respeto por la naturaleza. Todos estos temas, la vida, la muerte, son temas, preguntas que siempre el ser humano pues hemos tenido y que los artistas, los escritores, al desarrollar a través de sus obras de cualquier tipo, inclusive fantásticas, pero que en el fondo tocan estas temáticas, pues trascienden en el tiempo, ¿no? Como lo es el Don Quijote, el gran Don Quijote de la Mancha, el Principito, por mencionarles algunas obras, ¿no? O del gran William Shakespeare, la Divina Comedia, infinidad de obras que trascienden en el tiempo precisamente porque tocan estas temáticas que mencionamos. ¿Sí? Al tocar estas temáticas, siempre, como siempre, necesitamos, siempre estamos en búsqueda de este conocimiento, pues son actuales, ¿sí? Siempre van a prevalecer. Entonces, hablemos del proceso de lectura. ¿Sí? Les decía, es una de las principales herramientas que tenemos para adquirir conocimiento. Entonces, pues es importante que la pongamos en práctica, que la conozcamos a profundidad y que la apliquemos en la lectura de cada uno de los recursos de la semana, de tus diferentes módulos, de los diferentes textos que vas a tener contacto, las obras literarias, etcétera. Como todo en la vida, existe algo previo, ¿verdad? No necesariamente empezamos así de manera inherente. Siempre hay un proceso para todo, desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, desde que iniciamos nuestro proceso aquí en Prepa en línea, pues vamos primero con un módulo previo, si el propedéutico, siempre algo previo, si se fijan. En el caso de la lectura, de la escritura, de cualquier ente en la vida, pues necesita un proceso. Nosotros mismos como seres humanos, ¿verdad? Ocupamos un proceso de formación, crecimos a través de diferentes etapas
En el caso de la lectura no es la excepción. A grandes rasgos, lo hemos visto, la prelectura se trata de que conozcamos, nos demos idea del texto que vamos a leer, ¿sí? ¿Dónde se creó este texto? El contexto de producción, en qué época literaria, si el autor pertenece a algún movimiento artístico, ¿sí? Porque todo ello nos va a ayudar a que al momento de leer la obra, pues la decodifiquemos o la entendamos mucho mejor. Eh, Además, también es importante mencionarlo dentro de esta etapa, inclusive antes de investigar todos estos datos del autor, de la obra misma, tenemos que tener un espacio así, quieto, con calma, sin distractores. El teléfono está en silencio, la televisión igual. En ese momento de lectura, tengo en sus primeros módulos, se les compartió llevar una agenda. Entonces, en ese momento de lectura de tus textos o de tus actividades, no hay ningún pendiente. Si no hay pendiente, tú te sientes completamente bien, porque todo eso pues puede ser un distractor, inclusive si estamos muy cansados, si tenemos hambre, si tenemos sueño, si traemos algún pendiente, claro que nuestra mente va a estar dispersa. Entonces es importante llevar una agenda para que en ese momento previo de la lectura ya estamos adecuados, todo está bien. También les he mencionado constantemente el uso de la música, ¿verdad? La musicoterapia, por ejemplo, o escuchar a los grandes clásicos como Beethoven, Mozart, etcétera, por mencionarles algunos, o inclusive literalmente música para concentrarse, música para leer. Me parece muy importante enfatizar en que el proceso formativo es algo que debemos de disfrutar, ¿sí? Es algo que debemos de disfrutar. Obviamente va a implicar esfuerzo, disciplina, responsabilidad, orden, etcétera, etcétera, pero debemos de disfrutarlo. Entonces lo disfrutamos también de esa manera, ¿sí? Al tener todo adecuado, al tener algo de música, acompañarnos con un cafecito, con una taza de té, un vasito de agua, que el momento de lectura sea algo placentero, no algo como forzoso o algo que me implique un cansancio, una fatiga. No, al contrario, algo que yo estoy plenamente consciente que a través de esa acción va a aumentar mi conocimiento, que es un paso más rumbo a la meta que estoy buscando, que es terminar mi preparatoria para posteriormente estudiar una carrera, tener mayor conocimiento, mayores ingresos para ayudar a mi familia, para yo estar mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, todo es una cadena de sucesos. Entonces, parte desde aquí. Igualmente, tus actividades integradoras, siempre lo he mencionado, nosotros como asesores explicamos los temas, damos estrategias, mm, resolvemos dudas, evaluamos, pero tenemos una plataforma extraordinaria. Los recursos que vienen en la semana, viene todo muy bien explicado, cada uno de los pasos. Entonces, ¿qué es lo que nos implica? La lectura, ¿verdad? Una lectura correcta, adecuada, que sigamos un proceso. Entonces, explorar el contenido, eh, títulos, subtítulos, hacer inferencias, utilizar estrategias de lectura como las inferencias o subrayar, identificar las partes más importantes de nuestros textos para poder ir teniendo una mejor idea de los mismos. Al momento de la lectura, ¿qué hacemos en la lectura? También lo hemos mencionado, vivir una experiencia estética. Ya también les había comentado, ¿qué pasa cuando nosotros vivimos experiencias, ya sea positivas o negativas, entre comillas? No se nos olvidan, ¿verdad? Las experiencias nunca se nos olvidan. Cómo tenemos que leer, cómo tenemos que estudiar, cómo tenemos que acercarnos al conocimiento viviendo una experiencia. ¿Cómo se vive esa experiencia? Con todos esos elementos que les acabo de mencionar, teniendo música, darle alimento a los 5 sentidos.
al gusto, al tacto, al olfato, al oído, ¿sí? A la vista. Alimentar todo ello para poder vivir una experiencia, para podernos meter en la obra verdaderamente y tener ese placer estético, esa experiencia estética, que es una de las reflexiones que hemos estado teniendo. Pues debemos de concentrarnos, ¿no? Debemos meternos realmente a la lectura y lo que te acabo de comentar, que es tener todo adecuado, sin pendientes, que nuestra mente esté quieta, estar aquí ahora, pues nos ayuda a que podamos viajar, tener esa experiencia maravillosa a través de la lectura. Entonces, eso es lo que hacemos en la lectura: identificar ideas principales, palabras clave, ¿sí? Todo esto. En la poslectura, de manera general, es que siempre exista un producto escrito, siempre que leas tus recursos de la semana, tus actividades integradoras, lo que sea, en los textos literarios, cualquier lectura implica que escribas algo. Le llamo yo, son como anclas, vamos dejando esas anclas para que nuestro conocimiento quede ahí. Es lo que hace una ancla, ¿verdad? Para con los barcos, anclarlo para que no se mueva. Entonces, por eso es que yo le llamo anclar también el conocimiento a través de escritos. ¿Qué tipo de escritos? Resumen, síntesis, paráfrasis, algún esquema como el que estamos mencionando, como el que estamos mostrando aquí, algún dibujo, inclusive también puede servirnos un dibujo, lo que tú quieras, pero que siempre que haga una lectura haya un producto escrito. Sí, de manera general este es el proceso de lectura y pues tienes que aplicarlo para que sea significativo en tu vida formativa y en todos los ámbitos, pues hay que llevarlo a la práctica, ¿no? Todo lo que vamos aprendiendo, esa es la única manera de que sea verdaderamente significativo, ¿sí? Cuando lo ponemos en práctica. Hablemos de los géneros literarios. Recordemos rápidamente que la literatura, pues, es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua, y la literatura, para su estudio, se divide en géneros, ¿sí? Género narrativo, género poético, género dramático. Género narrativo, ¿cuáles son las características del género narrativo? Se cuenta una historia, hay tiempo, espacio, personajes, principalmente utiliza la narración como prototipo textual, ¿sí? Ejemplos de subgéneros, porque sabemos que cada género tiene subgéneros. Entonces, los subgéneros del género narrativo es la fábula, la epopeya, la leyenda, el mito, el cuento y la novela. Cada uno de ellos tiene las características de la narrativa. El género lírico o el género poético, segundo género. Este género, su característica, pues es que principalmente utiliza el verso. También existe la prosa en la poesía, pero principalmente el género poético, su principal forma es el verso. ¿Cuáles son sus características? Existe un sujeto lírico, que es la persona o el ente que se expresa dentro del poema, dentro de la obra. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, yo, varón, puedo crear un sujeto lírico que sea una dama, y la dama es la que está hablando en este poema, por ejemplo. Sí lo hace a través de mí como autor, pero yo estoy creando una persona que en realidad la que expresa esas emociones es esa persona, ¿no? Entonces podemos jugar con los géneros, cambiar la edad, los momentos. Ese es el sujeto lírico, es una característica de la poesía, que de manera general pues es el arte de la palabra, se expresa el arte de la palabra. En pocas palabras utilizamos, decimos muchísimo, ¿no? Con las figuras literarias, que pues fue uno de los esquemas que les compartí muy completos para que ustedes puedan crear arte, para que puedan decodificar mejor la poesía, las canciones que ustedes escuchan, algunos géneros, no todos,
Algunos géneros utilizan mucho estas figuras literarias, va a depender también de la calidad, ¿verdad?, del escritor. Entonces, esa es la poesía, donde se manifiesta el arte, la belleza de la palabra. El teatro, el género dramático, que se divide en géneros mayores y menores. Géneros mayores, tragedia, comedia y drama. Géneros menores, entremés, sainete, vodevil, ópera, ¿sí? ¿Qué características tiene el género dramático? Pues que son representaciones ante un público, ¿sí? Sirven de catarsis a la sociedad, sirven de ese como enfrentamiento. Cuando nosotros vamos a ver obras de teatro, ¿a poco no sucede eso? Vemos desde otra óptica acontecimientos sociales, porque eso es lo que hace el teatro, recoge el latido social para presentártelo en el escenario y que nosotros como espectadores podamos tener una reflexión de nuestra vida, de cómo procedemos ante ciertos actos. Entonces, si se fijan, pues siempre tiene una finalidad didáctica, de enseñanza, moralizante. Existe también otro género que es el género didáctico, que en este caso principalmente pues es el ensayo, ¿no? El ensayo literario, que combina la rigurosidad de la ciencia, ¿sí? La parte objetiva, verificable, comprobable, exacta, con la parte del arte, ¿sí? Por eso al ensayo literario se le ha considerado ya también como uno de los géneros, ¿sí? Entonces, aquí así, de manera general, una vista, un reconocimiento nuevamente de lo que son los géneros literarios. Aquí les comparto otro esquema. Pues es lo mismo, donde podemos ver las características de cada género, los subgéneros también, ¿sí? Los subgéneros que acabamos de mencionar, por ejemplo, el caso del género dramático, las obras mayores, tragedia, comedia y drama, los subgéneros menores, entremés, auto sacramental, el sainete, el género narrativo, igual, sus subgéneros, los que vienen en prosa, los que vienen en verso, el género lírico también, cada una de los subgéneros para que conozcamos y profundicemos más en cada uno de ellos. Sabemos que todos estos géneros pues existen en las diferentes épocas literarias también, que fue una de los temas que abordamos las semanas anteriores, donde vimos esas diferentes épocas, época antigua, medieval, moderna, contemporánea, y donde surgen también los diferentes movimientos literarios a los cuales van perteneciendo cada uno de estos artistas. Por ejemplo, el surrealismo, ¿no? Una de esas eh, corrientes de las cuales pertenece una de las obras que vimos en estas semanas anteriores, la debutante, ¿verdad? Que pertenece a este movimiento. Y así cada uno de los diferentes movimientos y sus características. Recordemos también, ya saben, en cualquier momento pueden hacer alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran sumar a la clase. Excelente. En cuanto al fondo y a la forma, recordemos, el fondo, pues es el contenido, lo que está el interior de las obras, ¿sí? Este contenido, pues está relacionado o lo conocemos con el argumento de la obra, el tema, la acción, el tiempo, ¿sí? Que es la acción, los diferentes momentos de la obra, el tiempo, el lugar, el momento donde se desenvuelve la obra. Sabemos que puede ser psicológico, por ejemplo, o puede ser estar específico tal cual, ¿sí? En los meses, los días, el año, la época, el espacio, que es el lugar donde se dan las historias, sí, que puede ser las ciudades, los pueblos, etcétera, y los personajes, que son estos entes a través de los cuales el autor expresa su idea o le da vida a su idea a través de los personajes. Y la forma,
la parte externa, el físico de los escritos. Sabemos que pueden estar escritos en prosa, en verso, sí que es la principal forma, pero también reconocemos como forma la narración, la descripción, la argumentación, el diálogo, la exposición. Todos esos son prototipos textuales, formas diferentes en las que se manifiesta un escrito, ¿sí? Aquí están estos aspectos de fondo que son el argumento, ya decíamos, ¿verdad? Que es el resumen o la síntesis de la obra, de lo que trata la obra, el tema, la idea principal, la acción, los diferentes hechos, el tiempo, la duración, que puede ser objetivo cronológico, que son los días, así en específico, son explícitos, o subjetivo psicológico, que es principalmente el tiempo en el que se manifiestan, el que encontramos en la poesía, porque por lo regular no se expresa literalmente, a diferencia de la narrativa. En la poesía, como expresa el sujeto lírico su vivencia, no aparece literalmente por lo regular, aunque puede aparecer, pero por lo regular es un tiempo psicológico. El espacio, que es el lugar, ya decíamos, ¿verdad? Donde se llevan a cabo los sucesos y los personajes, estos seres creados por el autor para que se ejecute la historia. Llegamos a la historieta, ¿sí? Que es la actividad integradora, el proyecto integrador que tienen que realizar uno de estas manifestaciones artísticas y de estas formas creativas. La historieta es un relato compuesto por una secuencia de imágenes acompañadas de texto que están dispuestas en un orden lógico y temporal sobre una página, permitiendo la lectura de una narración. Entonces son narraciones muy breves, pero que tienen esa interacción, son digamos que más lúdicas porque combinan la imagen con el texto, ¿sí? Con el escrito. Son breves los escritos, pero pues también hay diferentes temáticas, similar a lo que es la caricatura política, donde se comparte también, a pesar de que son lúdicas, creativas, también en el fondo pueden hacer una crítica o compartir conocimientos, pues, muy interesantes, ¿sí? Con todo y que puedan tener estas imágenes o que pueden ser algo lúdicas, creativas. Aquí les menciono, para ayudarles en este sentido a crear la historieta, cómo poder realizarla. Primeramente hay que decidir el tema, ya sabemos nosotros, ¿no? En este caso, el tema ya lo sabemos, que son tus aprendizajes y los aprendizajes de este módulo. Ese es lo que va a ser el tema de tu historieta. Crear a los personajes y a los lugares donde se va a dar la historia. Puede ser en tu casa, en el aula virtual, en todos estos espacios que hemos tenido para compartir, el mismo foro. Cada quien lo va decidiendo de acuerdo a su propio estilo. Realizar un boceto, ¿sí? Previamente puedes realizar ese boceto para ver cómo lo vas a acomodar, cuáles van a ser las imágenes que vas a poner, para que sabemos que es parte del proceso de escritura, ¿sí? Primero hacer un primer borrador, asegurarme de que todo es adecuado, es cohesionado, es coherente, para entonces sí, pues realizarlo. Entonces es importante que siempre haya algo previo. El cuarto, pues armar ya directamente, ahora sí, la historieta. Tips para crear una historieta, igual seguimos sumando algunas estrategias. ¿Cómo estructurar las frases? Es quién es, qué hace y qué, ¿sale? Entonces, en frases, esto para estructurarla en frases. ¿Cómo crear ya la historieta? Primero, puede ser, ¿no? Érase una vez un monstruo que no daba miedo y estaba triste, los demás se metían con él,
por ejemplo, ¿no? Que sabemos que el fondo de tu historieta pues es completamente distinto, más realista en torno a tus aprendizajes. Pero es una manera de entender pues que también lleva una estructura, vamos, una estructura de introducción, desarrollo y cierre. Entonces, ¿qué lo puedes entender a través de estas expresiones como érase una vez al inicio, entonces ya es el desarrollo y al final la conclusión? ¿Sí? Entonces esos tres momentos, esas tres expresiones, inclusive la semana pasada también ahí les compartí en la sesión anterior algunas expresiones que te pueden ayudar precisamente para la estructura, cómo puedo iniciar, cómo continúo y cómo cierro, ¿sí? Entonces es parte de estos mismos momentos. Mira, te comparto aquí algunas de un ejemplo de cómo podría quedar tu historieta, ¿sí? Cada uno de ustedes obviamente va a tener un estilo muy particular, diferentes tipos de aprendizajes, pero básicamente, pues bueno, puede quedar algo así. ¿Qué son los textos literarios y cómo analizarlos? Está pensando aquí el personaje. Creo que me falta mucho para aprender. A ver, Cintia, te escucho. Hola, permítame, voy a bajar a la tele. Ok. Es que como tengo niños, están viendo Jorge. Sí, Listo. está bien, es comprensible, Cintia. Aquí veo que es una diapositiva, o sea, la historieta es de una diapositiva o de varias. Tú lo puedes hacer, lo haces de varias cortas y las vas pegando. Eh, Ay, es que no sé cómo se hace eso. Soy nueva en todo esto de la ah, compu. no te preocupes, ahorita te voy a enseñar. Ah, ok. Vamos a ver cómo utilizar una gran herramienta que es Pixton, Cintia. Sí, fue lo que leí. Entonces, escucho. Gracias. Sí, a ti. Sí, que fue la herramienta que fue utilizada para hacer esta historieta. Ahorita la vamos a compartir. Entonces, bueno, pues aquí están los diferentes diálogos, ¿no? Los diferentes diálogos, justo puedes hablar del proceso mismo, ¿no? De crear la historieta, lo que estás aprendiendo, todo tu proceso, tal cual, ¿sí? Módulo 4, bueno, para analizar un texto literario necesitas conocer el fondo y la forma, ya sabemos, ¿no? Así como lo que es la experiencia estética. Entonces, a través del mismo fondo, de estos mismos diálogos, se está expresando, a través de este personaje, se está expresando el aprendizaje, el conocimiento que se está teniendo, o que se tuvo, ¿no? Durante este módulo. ¿Sí? Estamos a un minuto de que se corte la sesión, ¿sí? Estamos a un minuto de que se corte. Vamos a regresar nuevamente para seguir trabajando con ello, para seguir explicando. Vamos a ver cómo manejar Pixton, esta extraordinaria herramienta, y continuar con las diferentes, con los diferentes temas y también revisar la otra actividad. Entonces los espero aquí con el mismo link. En un par de minutos estamos de vuelta. ¿Sale? Los espero.